Inicialmente, iba a ser un video de mi experiencia con Ys Memoir Revelation of Ys Z, el cual se acaba de lanzar en Nintendo Switch, pero como fan de Ys, sentí que sería muy injusto no hablar de todo el trasfondo que tiene este juego, así que por ello, decidí hacer un iceberg con datos que seguramente harán que te den ganas de probar este juego, o si ya lo jugaste alguna vez, volver a iniciar una partida en este gran juego de la mítica Nihon Falcom. Así que vamos a ello y let's play. Número 1. La primera mitad de los años 90 no fue fácil para Nihon Falcom, debido a que muchos empleados importantes abandonaron la compañía para buscar mejores oportunidades laborales. Curiosamente, durante esas fechas, un joven Tetsuya Takahashi, futuro creador de Xenogears y Xenoblade, salió de la compañía en 1990 para irse a Squaresoft. Todo este éxodo de trabajadores se debió a una crisis financiera por la que estaba pasando la compañía de Nihon Falcom. Esta crisis provocó que Falcom tuviera que disminuir la cantidad de proyectos que desarrollaba, y para la franquicia de Ys, otorgó su licencia a las hoy extintas Hudson Soft y Tonkin House para que estas empresas desarrollaran la cuarta parte de la franquicia. Número 2. En aquellos años, cuando una empresa cedía los derechos a otros estudios para que desarrollaran un juego de alguna de sus franquicias, por lo regular les daba total libertad creativa, pero por la importancia que representaba Ys, Falcom les cedió un boceto a las desarrolladoras que contenía una historia base, algunos personajes y conceptos que habían ideado para la cuarta entrega de Ys, y con este boceto en mano, las desarrolladoras crean su propia versión de Ys 4. Número 3. Ys 4 tuvo dos versiones, la más importante se llamó Ys 4 The Dawn of Ys, desarrollado por Hudson Soft para el PS Engine. Esta versión se consideró por muchos años por los fans como la versión definitiva, pues poseía una jugabilidad muy polida, voces grabadas, escenas animadas y música que aprovechaba las bondades del CD-ROM, y el ritmo de la historia mantenía a los jugadores más enganchados en el juego, pues contenía varios giros argumentales y tenía mucho drama. En pocas palabras, era más espectacular. Por su parte, Tonkin House desarrolló Ys 4 Mask of the Sun para el Super Famicom, un juego que era muy similar a las primeras dos entregas, con una historia que se iba desarrollando de forma más simple y similar a los RPGs de antaño. De hecho, la versión de Super Famicom era vista por los fans como una versión mucho menor que la de PS Engine, pero varios años después, cuando Falcom publicó la cronología oficial de Ys, resultó que Mask of the Sun es la versión canónica y no la versión de PS Engine, aunque esta última sea muy superior. ¿Por qué? Sencillamente porque el juego se acercaba mucho más al boceto original que había planeado Falcom para esta entrega. Número 4. Ys 4 Mask of the Stone A New Theory es un remake de la versión de Super NES que se lanzó para PlayStation 2 en 2008. El juego lo desarrolló la mítica Taito, y en este remake, aparte de modificar un poco la historia de la versión de Super Famicom, también se modificó el sistema de combate para que fuera más similar al visto en Ys 6. Es decir, ya no había que chocar con los enemigos para ganarles en combate, y había simplemente que luchar verdaderamente contra ellos. Número 5. En el año 2012, Nihon Falcom por fin se decidió y lanzó su propia versión de Ys 4, a la que llamó Ys Memories of Z. Esta versión quitó del canon las versiones anteriores y se convirtió en la versión oficial. El juego adoptó una jugabilidad similar a la vista en Ys 7, pero con un poco más de detalle. Además, mejoró muchas partes de la historia y añadió partes del trasfondo de Adol, ya que el juego nos presenta a un Adol que sufrió un clichado golpe de amnesia, porque una de las principales misiones del juego consiste en explorar el gran bosque de Z, donde nuestro héroe podrá ir encontrando sus recuerdos. Estos no solo abarcan los días anteriores a la llegada de Z, sino recuerdos que tenía de su infancia y que tratan de revelarnos los orígenes del héroe de Ys. Uno de los detalles que aprecio más de esta versión es que una de nuestras misiones básicas consiste en explorar el amplio bosque de Z, y conforme más exploremos, Griselda, representante del Imperio Romún, nos irá pagando buenas sumas de dinero y tesoros que nos ayudarán mucho en nuestra aventura. Otra cosa que me encanta es que el juego cuenta con hasta 6 personajes jugables, cada uno cuenta con una habilidad única que nos ayudará a abrir camino en ciertos lugares. También este juego incluye algunos puzzles para abrir puertas y mover calabozos de forma muy original. En el juego encontraremos reliquias que nos ayudarán a desbloquear habilidades únicas. Esas reliquias aparecerán conforme avancemos en la historia del juego, y algunas otras podremos obtenerlas si exploramos el bosque de Z y cumplimos algunas misiones secundarias. Sinceramente, Ys Memories of Z lo podríamos considerar como uno de los juegos de Ys más sencillos de la franquicia, pero no por eso es fácil. Simplemente, como Falcom estaba evolucionando su sistema de combate hacia algo más pulido, puede que las batallas contra los jefes, aunque retadoras, se sientan más sencillas comparados con otros títulos de la franquicia. De hecho, el sistema de batallas de Ys Memories of Z sentó las bases para el excelente sistema de combate que veríamos más adelante en el mítico Ys 8, Lacrimosa of Dana.
Número 6. Is Memories of Z originalmente se lanzó para PlayStation Vita en el año 2012, pero en 2019 Nihon Falcom adoptó el juego para que se lanzara en el PlayStation 4 y en esta versión el juego se ajustó para poderse jugar en alta definición. También surgió una versión para PC a través de Steam en 2018, que muchos consideran la mejor debido a los beneficios visuales y de rendimiento que ofrecía. Finalmente, durante el mes de abril de 2026 se lanzó el juego para Nintendo Switch, pero fue rebautizado como Is Memoir Revelations in Z. Esta versión se distingue porque cuenta con un soundtrack totalmente regrabado con mayor calidad, aunque el juego también te da la opción de jugar con la música clásica de las versiones anteriores. Eso sí, en cuanto a historia o contenido adicional, todas las versiones ofrecen exactamente lo mismo. Número 7. Is Memoir Revelations in Z es un gran juego, pero tiene varios defectos que quiero resaltar. El juego, aunque tiene un buen argumento, es innegable que tarda varias horas en arrancar, por lo que puede sentirse un tanto lento al inicio. Hablando de su jugabilidad, aunque es divertida, para estos tiempos puede sentirse algo simple y hasta un poco anticuada. También considero que las nuevas adaptaciones para PlayStation 4 o Nintendo Switch prácticamente hicieron un copy-paste, pues el juego contiene prácticamente las mismas voces digitalizadas que vimos en la versión que salió para PlayStation Vita, hace ya casi 14 años. Eso sí, como ya lo mencioné, la versión de Switch cuenta con un soundtrack totalmente regrabado. Ahora, uno de los puntos más tristes es que Nihon Falcom siga apostando por publicar sus juegos en Occidente a través de Exit Games, editora que jamás traduce sus juegos al español, y es triste porque Falcom ya ha publicado varios de sus juegos a través de NIS América y Dotemu, y estos ya cuentan con textos en español, pero por alguna extraña razón sigue confiando en Exit, que aparte de no traducir sus juegos a todos los idiomas, tarda demasiado en lanzar los juegos en nuestra región. La versión de Is Memoir Revelations in Z se lanzó hace un año en Japón y apenas la estamos disfrutando en Occidente. Ojalá que para futuros relanzamientos, Nihon Falcom opte por otro editor que realmente se preocupe por hacer una adaptación más global y sin hacernos esperar tantísimo tiempo. Número 8. En total, Is 4 cuenta con 3 versiones totalmente diferentes y un remake de la versión de Super Famicom. Es curioso ver cómo cada una de las entregas presenta un diseño diferente de los personajes de acuerdo con la interpretación de cada desarrolladora. Veamos el caso de Karna, que es una guerrera nómada. Podemos ver cómo en cada versión su concepción es totalmente distinta. También, Duren antes se veía con un cuerpo mucho más delgado y en la versión de Revelation in Z ya luce mucho más fornido y con una personalidad similar a la de Doggy. Eldel también se mira muy diferente en cada interpretación, lo cual resulta bastante curioso. Incluso, Rude, el villano del juego, cambia bastante entre versiones. Lesa, la chica que más se inclina sentimentalmente hacia Adol Christian durante esta aventura, también presenta diseños y personalidades distintas en cada entrega, y así, varios personajes se ven totalmente distintos en cada versión. Número 9. Así como Is 4 tuvo varias versiones de sus juegos, también contó con 2 adaptaciones al manga. De hecho, varios juegos de Is han contado con adaptaciones al manga durante su historia. Curiosamente, durante el año 2005, Nihon Falcom ofreció a varios estudios de animación realizar un anime de Is 4, The Dawn of Is, porque era uno de los juegos más queridos de la franquicia por los fans. Incluso, se llegó a realizar un pequeño video de animación, pero tristemente ningún estudio estuvo interesado en producir el anime. De este video te pongo solamente imágenes porque si no me pueden penalizar el video, pero te pongo la liga en los comentarios para que lo puedas ver. Número 10. Una de las curiosidades más únicas de Is Memoir Revelations in Z es que es el único juego de la franquicia donde no aparece el buen Doggy. De hecho, la única aparición que hace el famoso rompeparedes es a través de algunos recuerdos donde se nos cuenta que Doggy estuvo en Z, pero por diversas razones tuvo que salir del mágico bosque. Número 11. Is Memoir Revelations in Z se ubica canónicamente después de los sucesos de Is 10 Nordics, es decir, justo es el cuarto juego canónico. De hecho, en Is 10 se menciona que el barco que atacaban los Normans al principio del juego tenía como destino final Celzeta, pero al ser capturado por los Normans, este dio inicio a la tercera gran aventura de Adol Christian que se traduce en el juego de Is 10. Atención, ahora voy a abordar 2 puntos que tienen que ver con el final del juego. Este contenido tiene spoilers, así que si estás en este momento y ya no quieres saber más, te sugiero que veas hasta aquí en el video, y si no, ya velo bajo tu propia responsabilidad. ¡Let's play! Número 12. En Is 4 The Dawn of Is para PS Engine, al final del juego se nos muestra una escena donde Lilia está leyendo a sus hijos el libro de The Dawn of Is. Uno de los niños tiene el cabello rojo y se sugiere que es hijo de Adol, lo que hace que muchos fans supongan que Adol Christian, el aventurero rompecorazones, acabó sentando cabeza con Lilia. También muchos intuyen que esta animación es la verdadera razón por la que Falcom decidió que The Dawn of Is fuera un juego no canónico de la franquicia.
a pesar de ser uno de los favoritos por los fans. Seguramente, Falcom todavía no define quién será la afortunada que se quede con el corazoncito de Adol. Número 13. Ys Memoir Revelations in Cell Z, a pesar de ser el juego que acabó siendo canónico, tiene para muchos fans el peor final de un juego de Ys. ¿Por qué? Una vez que derrotamos a Gruda y destruimos la Máscara del Sol, solo se ve a Adol, que es rescatado por Lesa, donde recuerda que Edel le otorgó el título de aventurero y ya. No sabemos qué pasó con los demás protagonistas, solo un comentario de Lesa que nos dice que todos están bien y ya. No hay nada más, no hay más detalles y aparte se nos enseña una imagen de Eldel donde se va a la aldea de los Ro y se da a entender que se durmió a la fuerza, pero de hecho no está del todo claro, y de hecho el final del juego deja demasiadas cosas a la interpretación y se siente hecho con demasiada pero demasiada prisa, como que ya les surgía cerrar el juego porque ya se les estaba acabando la memoria o algo les pasó a los desarrolladores. Y bueno, camaradas, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Cada vez que hago un video de Ys, realmente me emociono porque es una de mis franquicias favoritas de RPG. Si te gustó el contenido, dale me gusta, suscríbete y por favor, déjame un comentario para saber qué te pareció este video. Muchas gracias por tomarte el tiempo de ver este video nuevamente. Yo soy tu camarada Daniel X2 y Let's Play Retrus Gamer.